Práctica calificada número 4. Yo soy Leonardo Rubén Huerta Vivanco y voy a hablar acerca del racismo. Cabe tener en cuenta que el racismo se relaciona con la palabra raza, entonces voy a explicar la raza, qué es la raza y la relación con el racismo desde distintas perspectivas. Comenzamos con la perspectiva de la zootecnia. Bien, la raza hace referencia a las características de un grupo de animales que mayormente pueden variar según el clima o espacio geográfico. Estas características también se les conoce como fenotipo. Por ejemplo, un animal que vive en una zona desértica tendrá menos pelaje que un animal que vive en una zona fría. Yo quiero poner como ejemplo los caballos de carrera. En este caso tenemos dos razas, el pura sangre y el Appaloosa, ambos que valen millones de dólares. Entonces, ¿qué hacen? Hacen cruzar un caballo de carrera con un caballo normal. De esta forma, la cría tendrá mayor predisposición a ser veloz, entonces podrá competir. Es decir, los animales, o en esta perspectiva, nosotros intentamos cruzar animales para obtener uno mejor, uno con mejores características. Sin embargo, haciendo un contraste con la perspectiva de la biología, no es de esa forma, ya que los humanos no nos reproducimos, entre comillas, para mejorar la raza. Simplemente que debemos tener en cuenta que hubo una evolución planteada por Darwin, es decir, de que un humano se adaptó al ambiente en el que vivía, ya sea frío o calor, y se le atribuyeron características. Una persona morena es alta porque vive en una zona de mucho calor y por ende tiene que disipar el calor. Cabe tener en cuenta de que se dejó de lado el paradigma del libro y clasificación de las razas, que un español y un indígena me daba un mestizo. La perspectiva genética. Para la perspectiva genética no existe la raza, ya que en el genoma el 3 al 5% codifican las características, es decir, color de piel, cabello, ojos, etc. Y el ADN en toda la especie humana solo nos diferencia el 0.1%, es decir, somos casi iguales, no habría por qué existir razas diferentes. ¿Qué dice la psicología acerca de esto? Que los rasgos físicos de las personas, las características, sus cualidades, etcétera, hace que se hayan segmentado en grupos sociales. Y en estos grupos sociales una persona se identifica más con un grupo a diferencia del otro. Yo perteneciente a un grupo, y esto se da de manera natural, ya sea por la competitividad de dinero, poder, alimento, le atribuiré características a otro grupo de características comunes. Diré que son ociosos, etcétera. Y ahí es cuando surge estas ideas erróneas. Por ejemplo, a un grupo negro yo le puedo asumir características de vagos y entonces crea esta idea errónea. Hay un favoritismo por mi grupo. La perspectiva lingüística. Aquí se atribuyen términos o referentes lingüísticos a las características de las personas. Por ejemplo, una persona blanca se dice blanquiñoso, una persona de tez negra moreno, una persona de ojos rasgados chinos. Sin embargo, muchas veces estas personas no son pertenecientes a países asiáticos, jamaiquinos o norteamericanos. La perspectiva de la historia. Es importante mencionar la perspectiva de la historia porque se sabe que el Perú fue una sociedad estamentista, es decir, que existía una pirámide social en cual una persona con sus rasgos físicos, ya sea cholo, negro, indio, criollo, no podía ascender en esta pirámide. No se podía cambiar la posición social. Una persona que nacía en determinado grupo iba a morir ahí. Y esto llegaba a una discriminación y a un maltrato por parte de los colonos o españoles, que comúnmente eran gente de color blanca. Entonces, es erróneo pensar de que biológicamente una persona es superior a otra, es decir, un blanco es superior a un negro es superior a un cholo, etc. Esto es erróneo. No se le atribuye nada a lo biológico. Esto pasó en la historia y se dio esta división en la pirámide. Sin embargo, actualmente quiero hacer un contraste, ya que hace unos años el término Cholo Power es muy usado para referente a personas de los Andes que subieron de su grupo social por tener dinero o ser emprendedores.
Mi nombre es Alonso Vélez y les voy a hablar acerca de los estereotipos y los prejuicios. Vamos a comenzar introduciendo estos temas con una frase. El ser humano debe liberarse de todo prejuicio y de los productos de su propia imaginación para que pueda investigar la verdad sin obstáculos. ¿Qué es cada uno? Esta imagen ilustra claramente qué son los estereotipos, por ejemplo. Los estereotipos son ideas preconcebidas con mala intención hacia un determinado grupo de personas. Estas ideas suelen ser negativas y suelen ser inventadas por grupos rivales. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que como seres humanos en los grupos siempre existe rivalidades de opinión, rivalidades de intereses. Y es por ello que estos estereotipos que hay son para desacreditar al otro grupo y de alguna forma sustentar que yo me merezco ganar en esa competición de grupos. Ahora bien, esta otra imagen ilustra perfectamente lo que son los prejuicios. Los prejuicios son todas las acciones negativas a raíz de las cosas malas que pienso hacia una persona. Aquí, por ejemplo, podemos ver claramente cómo los prejuicios están reflejados en la cólera, en la discriminación, en el aislamiento. Y aunque muchas veces se pueda pensar que los estereotipos y los prejuicios son cosas diferentes, están claramente relacionados. Los prejuicios son la consecuencia de los estereotipos. Ahora, este tema de los estereotipos y los prejuicios no es algo trading, no es algo de moda, es algo que se ha dado durante toda la historia de la humanidad. Aquí, por ejemplo, podemos ver en las épocas de la prehistoria que los grupos constantemente estaban desacreditándose ellos mismos pensando cosas negativas del otro. De ese modo, de alguna forma, podían justificar que determinados grupos mereciesen más sobrevivir que otros. Por ello, también existían estas constantes peleas para poder obtener recursos. Ahora, por otro lado, en la época de la colonia también existían este tipo de peleas, este tipo de categorizaciones, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hubo este tema del mestizaje, ¿verdad? Este tema del mestizaje categorizaba a cada persona por su color de piel. Esto era bastante perjudicial porque, lógicamente, se hacían asociaciones negativas hacia las personas de raza oscura con ideas de poca cultura, personas con incapacidades y asimismo la raza blanca era totalmente favorecida con mayor estatus y mayor cultura. Pero todo esto era totalmente infundamentado y perjudicaba a muchas personas. Ahora, actualmente esto no es algo diferente, porque actualmente podemos ver cómo determinados grupos sociales son perjudicados también por el tema de los estereotipos y los prejuicios. Este caso, por ejemplo, de tres jóvenes de San Juan del Lurigancho que fueron arrestados injustamente, solamente justamente por el hecho de ser de San Juan del Lurigancho y tener aparatos tecnológicos costosos. Se pensó que eran delincuentes y es por ello que estas personas fueron encarceladas y fueron violentadas posteriormente. Luego, cuando fueron liberadas, salieron a este programa de televisión a decir la verdad, a cuál era la verdad de lo que había pasado. Y este hecho lamentable se debió a los estereotipos que habían hacia las personas de San Juan del Lurigancho y los prejuicios que hubieron fueron totalmente desastrosos para estas personas. Sin embargo, para poder romper nuestros paradigmas, aquellas personas que se les suele posicionar como de raza blanca, de mayor estatus, también son perjudicadas. Esta artista francesa nos demuestra claramente que sentía mucho enojo, mucha frustración hacia aquellas personas que la trataban delicado, que la trataban bonito solamente por el hecho de ser una persona blanca. Le decían lady, le hablaban en inglés, y este tipo de comportamiento, que son prejuicios a raíz de los estereotipos que hay hacia las personas de raza blanca, también molestaban bastante a esta artista francesa. Y lo muestra claramente en la exposición que hace en ese colegio. Ahora, ¿cuál es la realidad detrás de todo? La realidad es que a pesar de los estereotipos y los prejuicios que hayan, nosotros no debemos dejarnos limitar nuestra percepción. Nosotros tenemos que aprender lo siguiente. Tenemos que saber que todas las personas podemos convivir independientemente de los prejuicios que hayan, independientemente de los estereotipos que hayan, debido a las razas, etcétera, etcétera. No hay categorización. Tampoco hay ciertas maneras correctas de comportarse. Cada persona puede mostrarse al mundo tal cual le parezca. La mejor versión de uno mismo lo decide uno mismo. Por ejemplo, la cantante coreana Amber, que a pesar de parecer hombre o lesbiana, esta chica decidió mostrar la mejor versión de sí misma al mundo, independientemente de la opinión que existiese. Hay que entender algo fundamental. Los estereotipos y los prejuicios nos alejan cada vez más de poder tener una sociedad unida, que independientemente de las diferencias, luche unida para poder lograr un bienestar mejor.
Continuando con la exposición, mi nombre es Alex Horacio Chávez González y voy a pasar a explicar acerca de la discriminación. A modo de introducción, debemos de conectar el tema anterior de prejuicios y estereotipos con la discriminación, debido a que son la base por la cual se llega a discriminar a otra persona. Debemos tener en cuenta que una persona tiene conocimientos previos sobre otro grupo social, debido a lo que ha escuchado, a lo que llamamos prejuicios. Cuando estos prejuicios son negativos, genera una actitud negativa frente a este grupo social, llegando a generar rechazo o odio hacia estas. Esta se relaciona con las creencias que tenemos, que se origina por el tema anterior explicado por mi compañero. La necesidad o el motivo de esta es debido a evitar un mal momento para quedar bien socialmente con cierto grupo social o algún otro motivo personal. La discriminación y el racismo. Anteriormente el racismo era el principal motivo por el cual se discriminaba, debido a que se tenía la creencia, el constructo mental de que habían razas humanas, con el fin de clasificar a la diversidad cultural de la humanidad, por así decirlo. Debido a que había conflictos entre las razas humanas que habían establecidos, se genera la discriminación, como por ejemplo de los blancos, los mestizos, los cholos, etc. Pero ahora ya no se identifican razas humanas. Está mal visto hablar de razas humanas. Ok, ya es obsoleto hablar de ello. Por lo cual el racismo ya deja de ser el principal motivo para discriminar. Debido a que por lo que se discriminaban ya deja de estar ahí. Las personas mestizas que se les relacionaba con que eran del campo, eran de poco éxito, no tenían dinero, algunas han dejado esas características. Debido a que han conseguido éxito, posiblemente adinerados, etc. Y que comparados con los blancos, pues tienen más en común, por lo cual ya se dejó de discriminar por las razas. Ahora, la discriminación se da por las características que posee un grupo social. En el documental se nos dio ciertas características, como lugar de procedencia, color de piel, forma de vestir, lengua, nivel económico y educación. Esta discriminación se genera cuando asociamos ciertas características a un grupo humano y damos por hecho de que van a ser así, como en los ejemplos que vamos a ver a continuación. En la época del terrorismo, los militares actuaban de una manera hostil frente a los campesinos, debido a que eran los principales simpatizantes con los grupos clandestinos terroristas. Los militares tomaban como prejuicio de que todos los campesinos tenían relación con los terroristas, pero no era así. Pero ellos lo usaban como justificación para torturarlos o para matarlos. Por otro lado, Café del Mar impedía el paso al establecimiento a las personas que presentaban tez morena o que se relacionaban con las características que se tenían sobre su cholo y permitían el acceso a las personas que parecían tener un buen estatus social, dinero o que eran de tez blanca. Por el otro lado, el caso anteriormente visto por mi compañero con los 3 jóvenes que fueron agredidos por la policía debido a su lugar de procedencia, en la cual ya se había cometido actos criminales. La policía asoció a estos 3 jóvenes con su lugar de procedencia y su justificación fue que fue para evitar que se cometiera un crimen similar. Por otro lado, la joven de tez blanca que fue discriminada debido a que la asociaban a que era de Estados Unidos, a que sabía hablar inglés. Y así en el documental se vieron varios ejemplos similares a este. Así que para finalizar, podemos hacer algunas conclusiones, como por ejemplo que la discriminación va a depender de las características que uno asume a un grupo social, que le asigna, y que trae como consecuencias negativas un acto de rechazo, de odio. Y por otro lado, los prejuicios y estereotipos a veces sí nos ayudan, no son del todo malas. Solo se vuelven malas cuando se hacen con el fin de atacar a cierto grupo humano. Gracias